Vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios, así que vamos al libro de Proverbios y vamos a hacer dos cosas, que es leer el texto y quiero hacer un pequeño recorderis, pero quiero pedirles a ustedes, los que estuvieron hace 8 días en el tiempo de oración, me ayuden a recordar para todos un poco de la introducción que tuvimos hace 8 días. ¿Listo? Entonces vamos a leer primero y luego hacemos el recorderis. Álvaro. Listo, dice, motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declarará palabra de sabios y a sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Gracias, Álvaro. Listo, señor. Bien, quisiera que me ayuden, porfa, a recordar que vimos hace 8 días. Prácticamente hicimos una introducción general al libro de Proverbios y vimos algo del versículo 1. A ver, ¿quién se anima a participar? Como una lluvia de ideas. No tiene que ser algo muy estructurado. Lo que recuerden. Me acuerdo, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que decías que en ese primer pasaje se dan los para qué de los proverbios, para qué se escribieron, ¿cierto? Ok, Y, perfecto. y algo también de cuando mencionas la sabiduría, pues que la sabiduría se refiere a Jesús, a Cristo. Bien, gracias, María Paula. ¿Quién más? Mauro. Sí, señor. Recuerdo, o acá en casita, recordamos cómo la sabiduría que expresa Salomón también viene de la instrucción de su padre David. Muy bien, muy bien. Entonces, mucho de lo que se recopila acá tiene que ver con las enseñanzas de David a Salomón. Bien, ambos reyes de Israel. ¿Quién más? Que recuerden o que tengan notas, está bien, todo vale. Menos las herejías. Pues se habló de David, Perdón. se habló de David y Salomón, se recordó eh, pues su reinado y cómo Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar y Dios le dio mucho más, pero su reinado al final concluyó mal porque desvió su corazón. En cambio David cumplió el propósito que Dios le había dado y dice que es conforme a su corazón. Muy bien. ¿Lograron escuchar algo? Ok, bien. Diana. Vimos que los proverbios no son ley, sino que son principios aplicados a la vida. Ok, muy bien. No son leyes, son principios aplicados a la vida. Excelente. ¿Algo más que recuerden? A ver, Sara. Que el fundamento de los proverbios es el temor a Jehová. Muy bien, que el fundamento de los proverbios es el temor a Jehová. Poco ahí basado en el versículo 7. Muy bien. ¿Algo más por ahí que pudiésemos decir de proverbios? Quisiera sumar a la información que nos recordó Diana de que no son ley, son principios, bajo el marco de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. Porque uno podría entrar en cuestionamiento que como Salomón los compuso y Salomón terminó mal, entonces no, son inspirados por Dios. Y en el momento en que los escribió inspirado por el Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Algo más que recuerden importante de lo que vimos? Por ahí vi a alguien. Que su fundamento es el temor a Jehová, del 1 al 7 vimos. Bien, ok. Entonces, su fundamento es el temor a Jehová, muy bien. Mencionamos de David que hay algo que caracterizó a David. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién tomó nota? Bueno, David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y lo caracterizó una pasión por Dios, constante búsqueda por Dios.
y a veces no tomó decisiones tan sabias. Ahora, Salomón, en contraste, fue un hombre casi que en todo el sentido llano de la vida, fue un hombre muy sabio, pero no lo caracterizó la pasión por Dios. Hay digamos que entre ellos dos un contraste, ¿no? Y David sí tiene ese sello de ser un hombre en constante búsqueda de la presencia de Dios. Bien. Y entonces tenemos ese contexto recordando un poco la introducción a los proverbios y hoy vamos a profundizar un poco en los paraqués que vamos a encontrar en todos estos 31 capítulos de proverbios. Hace 8 días leímos el pasaje donde dice que quién los compuso Salomón, eh, y los compuso en un momento de su vida donde estaba digamos, en comunión con Dios. Y dijimos que los proverbios recogen cosas muy profundas de la vida, de la misma observación del autor, porque recuerdan que leímos el pasaje donde dice que él vio la naturaleza, vio, digamos, aún cómo los animales actúan, cómo las personas responden ante ciertas situaciones. De alguna manera, Salomón es un tipo de filósofo en el sentido de observación, pero a diferencia de la filosofía que no encuentra respuestas, pues Salomón sí tenía las respuestas en Dios. Y casi la mayor parte del libro nos va a mostrar respuestas. No nos va a dejar en incógnita, sino que nos va a dar respuestas. Bien, entonces vamos a ver de manera un poco más detallada los para qué. Entonces veamos el versículo 2. El primer para qué dice para aprender, dice Biblia de las Américas, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Quiero leer también Reina Valera, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Eh, los proverbios están diseñados para esto, para entendimiento. Es lo primero que nos va a decir el versículo 2, para tener entendimiento acerca de la sabiduría. Y el entendimiento, eh, digamos que tiene una característica, mis hermanos, y es que el entendimiento de alguna cosa es realmente el aterrizaje a la práctica de esa cosa estudiada o de ese objeto estudiado. Mm, Cuando alguien tiene entendimiento de las cosas, se puede decir que realmente está actuando con sabiduría. En Proverbios va a haber constantemente el contraste entre el que es entendido y el necio. Por definición propia, entonces, el necio es una persona que no logra entendimiento. Miren que esto es importante. Puede tener información, pero no logra aplicar esa información. Y los proverbios están diseñados para que uno no solamente reciba una lista de cosas de qué hacer, sino que uno tenga sabiduría, entendimiento y comprensión ante todas las situaciones complejas de la vida. Todos en la vida vamos a pasar momentos difíciles y vamos a tener que tratar de solucionar a veces hasta de manera rápida y dar respuesta a situaciones complejas de la vida. Solamente el que tiene entendimiento logra actuar con sabiduría. Y eso es algo que la Biblia promete darnos a través del estudio de la palabra de Dios. Y en este sentido tendría que decir que no solo proverbios, tendríamos que decir toda la escritura. Toda la escritura cumple este objetivo, trae entendimiento al corazón del hombre. Ahora, permítanme mencionar algo más. Este entendimiento no es una habilidad humana. Este entendimiento es un don espiritual. Y por eso hay bendición para el Hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios para que traiga este entendimiento. Es decir, una persona que no tiene el Espíritu de Dios puede leer estos proverbios y estos enigmas y puede para él ser como leer mandarín o leer árabe. O no leer, ver figuras, porque eso nos pasa con un idioma diferente al nuestro. De repente vemos figuras, pero no logramos entender. Y sin perder proverbios, ponga ahí la cinta de su Biblia o ponga una tarjetica, acompáñenme un momento a Lucas para mostrarles cómo es esta, digamos,
tarea que el Señor hace en nosotros, esta obra que el Señor hace en nosotros para que podamos tener entendimiento, ¿cierto? Dice otra vez, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Entonces, es indispensable el Espíritu Santo para esto. Lucas 24 nos va a mostrar qué es lo que se necesita. ¿Listo? Cuando Jesús había resucitado, los discípulos quedaron muy impactados. Ellos todavía no habían logrado comprender y entender todo lo que estaba ocurriendo. Y de hecho ellos estaban pensando que Jesús había fracasado, porque todavía no habían visto el poder de la resurrección. A tal punto que Jesús resucitado se aparece a dos discípulos, dialoga con ellos y ellos todavía no están entendiendo plenamente que están hablando con Jesús. Ahora, la presencia de Jesús es tan fuerte que sus corazones son impactados mientras hablan con Jesús. Esto aparece en el versículo 32. Lucas 24:32, mire lo que dice. Estos dos discípulos se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Miren esto, aunque ellos todavía no tienen la revelación total de quién es Cristo resucitado, ellos están hablando con él y su corazón está siendo impactado. Su corazón arde. Es una expresión tremenda. Es una expresión, me atrevería a decir que es una expresión emocional. ¿En qué sentido? En que la expresión es nuestro corazón arde. ¿Cómo uno puede entender esto? ¿O cómo uno puede explicar que un corazón arde? De repente alguien por ahí diga, puede arder de ira, puede arder de pasión, puede arder por amor. La cuestión es que está ligada a un sentimiento, a una emoción. Ellos están empezando a sentir algo sobrenatural y algo que los está revolucionando mientras Jesús les abre, dice aquí, las escrituras. Ahora, miren lo que dice el versículo 25. ¿Por qué ellos no podían entender? Y esta es una realidad muy fuerte para todos nosotros. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y permítanme hacer esta conexión, aún en Proverbios. O sea que ellos deberían ir a Proverbios y al estudiar Proverbios, una de las conclusiones tendría que ser Proverbios apunta a Cristo. Y esa es una clave, si me permiten una palabra técnica, una clave hermenéutica cuando estudiamos la Biblia. Hermenéutica son como las reglas de interpretación para estudiar un documento. Y hay una hermenéutica que es hermenéutica bíblica. Entonces, ¿qué hermenéutica necesito mientras leo Proverbios? Bueno, la hermenéutica del Espíritu, y es que mi corazón arda por la presencia de Dios para que yo pueda comprender las Escrituras. Y para que yo, mientras estudie Proverbios, no solamente encuentre una serie de principios que me pueden hacer un poco más sabio, sino que realmente Proverbios me apunte o me lleve o me dirija a Cristo. De hecho, miren la expresión, verso 27, comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y el versículo 44 lo recalca. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La categoría salmos incluye proverbios, porque para los judíos salmos no es solo el libro de los salmos. Para los judíos el libro de los salmos comprende los libros proféticos, es decir, salmos, proverbios, eclesiastés, cantares, lamentaciones, gracias. O sea, comprende una categoría más amplia. Miren que esto es importante. ¿En qué clave debemos leer entonces Proverbios ahora que vamos a empezar a estudiar Proverbios semana tras semana? Pues en esta clave de Lucas 24, en la clave
ver a Cristo en Proverbios. ¿Estamos? Esa es la clave hermenéutica. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita encontrar a Cristo, ver brillar a Cristo con su gloria y podamos imitarlo mientras estamos estudiando Proverbios. Podríamos orar, si ustedes quieren, en su devocional, como esta expresión de los caminantes de Emaús: Señor, que nuestro corazón arda mientras leemos Proverbios y vemos a Cristo y encontramos a Cristo. Y yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que muchas veces podemos leer la Biblia y nuestra realidad es que no sentimos esto. Digamos que podemos leer la Biblia por hacer checklist, ¿no? Hoy me tocó leer 3 capítulos, estoy leyendo el plan de lectura bíblico del año, o de repente Sebas me corcha en la reunión de oración, o no sé, cualquier cosa. Iba a decir como dicen los gringos. ¿Cómo dicen los gringos? Cualquier cosa. Whatever. Entonces, necesitamos pedir al Espíritu Santo que haga arder nuestro corazón. Que haga arder nuestro corazón. Y yo quiero animarles a esto. Si has perdido la pasión, que tu corazón arda mientras lees la Biblia, que seguramente tú puedes ser como yo algunos momentos, porque eso ha pasado en mi vida también, que entra uno como en una sequía, como que leo la Biblia y no está pasando nada. Entonces necesitamos con humildad orar y decir: Señor, que nuestro corazón arda. Y según Proverbios, que mientras leemos sabiduría y queremos adquirir sabiduría, venga el entendimiento del Espíritu Santo a nuestras vidas y podamos comprender quién es Jesús y cómo quiere Jesús que vivamos. De alguna manera, Proverbios nos apunta a vivir como Jesús quiere que vivamos, ¿sí? No vivir para ganar algo o vivir para impactar a alguien, sino más bien como Dios quiere que vivamos, y para eso nos deja Proverbios. ¿De acuerdo? Ahora, miren este último clímax de este pasaje, verso 45, que creo que es lo que debemos pedir en nuestra oración también. Entonces, está hablando de Jesús, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Entonces, les mencioné que entender Proverbios y lograr sabiduría no es una habilidad humana. Entendimiento es algo que proviene solo por el Espíritu de Dios. Amén. Otra vez, verso 45, míralo con detenimiento. Entonces les abrió la mente. O sea, una mente cerrada es una mente donde no hay comprensión de las Escrituras, en su sentido más llano, en su sentido puro, porque podríamos leer las Escrituras una vez más como un mero requerimiento y ya, no está pasando nada. Necesitamos que el Espíritu Santo, es necesario para nosotros pedir y clamar que el Espíritu Santo traiga este nivel de entendimiento y de comprensión. ¿Bien? Solo es algo que Dios puede hacer. No hay ninguna táctica humana, no hay ninguna estrategia humana. Ahora, no voy a satanizar las estrategias humanas en su sentido más plano. Por ejemplo, yo quiero leer dos capítulos diarios y voy a subrayar con amarillo donde habla el Espíritu Santo y voy a memorizar todos los días un versículo y esto me va a traer más entendimiento. Bueno, es probable que no. O sea, es probable que yo lo lea, subraye mi Biblia de colorcitos. Déjenme contarles una ilustración, una historia. Yo conocí a alguien hace muchos años que toda su Biblia estaba coloreada. Toda. Realmente era impactante. Cuando uno la veía, coloreada me refiero subrayada, ¿sí? Amarillo, azul, rojo, anotaciones. De hecho, la Biblia se veía que era una Biblia que realmente la estaban estudiando, le invertían tiempo estudiando. Era una Biblia grande, de hecho. En esa época la Biblia más grande que conocíamos de estudio era una Biblia que se llamaba la Biblia Thompson. Y no cualquiera podía comprar una Biblia Thompson porque era una Biblia costosa, además. Pero, ¿saben? Este personaje, que hoy no considero que era un hermano, era un hombre que vivía anticristianamente. Su testimonio era un testimonio perverso. Él hizo mucho daño a la iglesia por su testimonio y arruinó su hogar, al punto que las personas del mundo le pusieron un apodo.
y era llamado el hermano malo. ¿Se imagina esto? El hermano malo. Y el hermano malo, porque así lo llamaban, no estoy mintiendo, así era conocido, andaba orgulloso con su Biblia Thompson debajo del brazo. Pero él no había tenido un encuentro con Cristo. Su mente no había sido abierta por el Espíritu de Dios para poder comprender la sabiduría de Dios. Y les cuento esta triste historia porque no solo es el hermano malo, podría pasarle a cualquiera de nosotros. Y qué triste que esto pase, que el Señor nos guarde de esto, nos libre de esto. Ahora, también puede ocurrir que tú intentas un esfuerzo humano, de repente no eres un hermano malo o una hermana mala, eres un hermano bondadoso, pero no comprendes la escritura. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí también. Tú le puedes decir a un amigo, a una amiga que está en la fe, que tiene más tiempo que tú, al pastor, y de repente tú le dices, es que yo leo y no entiendo. Y he leído este texto muchas veces y no comprendo. Bueno, porque esto no es un esfuerzo humano. Nosotros no logramos comprender las escrituras a través de un esfuerzo humano. Estamos viendo que el texto dice que necesitamos una intervención sobrenatural para poder comprender. Amén. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y permítanme mostrarles un texto más. Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 5 al versículo 8. ¿Alguien que me ayude a leerlo ahí, por favor, de la virtualidad? De pronto leemos dos versiones también, ¿les parece? Si alguien tiene por ahí Reina Valera y lo quiere leer en Reina Valera, está bien. Romanos 8, 5 al 8. Ok. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien, gracias. ¿Ustedes pudieron escuchar allá? ¿Sí? ¿Cansaron a escuchar la lectura? Vamos a hacerla ahora, ya la hicimos en... Eso es Reina Valera, ¿cierto? Vamos a hacerlo en las Américas. ¿Alguien quiere ahí de la virtualidad que tenga Américas leerla, por favor? Una vez más. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no es sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Gracias, Martín. Miren que aquí hay una verdad también muy profunda. El que está en la carne o con su mente puesta en la carne, dice, ni siquiera puede agradar a Dios. O sea, no solamente no quiere, no puede tampoco. O sea, son dos cosas. Miren esto, no poder, no querer. En Lucas leímos que sus corazones empezaron a arder. Digamos, empieza a haber un deseo, pero no pudieron ir más allá hasta que Dios el mismo Cristo no les abre la mente. O sea que nosotros, tal cual como dice Filipenses, necesitamos orar para que Dios sea el que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer para ser guiados por el Espíritu de Dios y nuestra mente pueda encontrar deleite en las cosas de Dios y podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. De hecho, hermanos, es tan grave esto que miren lo que dice el versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. O sea, no hay algo, según este versículo, no hay algo así como un cristiano carnal. Porque si es carnal, es enemigo de Dios. O es carnal o es espiritual. Creo que el texto está poniéndonos en un punto como que punto intermedio no hay, o eres o no eres. No estoy hablando que un cristiano no pueda tener desánimo, no, en lo que el texto dice, o se vive en la mente, en el espíritu, o se vive en la carne. La carne aquí está diseñada como algo, la naturaleza humana como enemiga de Dios.
no le interesan las cosas de Dios, pero tampoco puede. Así quisiera, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque necesita una intervención sobrenatural, que es ser guiada por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes o mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Necesitamos decirle, Señor, abre nuestro corazón. Si alguno de nosotros, esto nos sobra decirlo, de los que estamos hoy aquí reunidos, es consciente y dice, bueno, yo soy como un simpatizante del Evangelio, pero no tengo el Espíritu de Dios, entonces eres enemigo de Dios. Esa es la verdad. Y lo que tendrías que hacer es decirle hoy al Señor, perdóname, perdona mi corazón, límpiame, no quiero estar enemistado contigo. Romanos 5 dice que somos justificados por la fe, y cuando somos justificados por la fe, ¿qué obtenemos? Como resultado, paz, ya no enemistad, ya no somos enemigos. O sea que si alguno de nosotros es aquí enemigo de Dios, pues no lo vamos a sacar de la sala, tranquilo. Solo que tienes es que ir en arrepentimiento y fe al Señor y decir, perdóname y necesito, digamos, vivir para ti y ser renovado por ti. Ahora, si eres creyente y no estás experimentando esto que estamos diciendo, necesitamos orar y decir, Señor, envía tu Espíritu para que tu Espíritu abra mi entendimiento y yo pueda comprender verdaderamente la sabiduría de lo alto. De lo contrario, yo voy a leer la Biblia como leer un libro más. Y quizás le encuentro más aplicación a, no sé, está de moda 100 años de soledad ahorita. Le voy a encontrar más aplicación a cualquier otra obra literaria que a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, es indispensable el Espíritu Santo. Ahora, después de tener este marco de referencia, volvamos a Proverbios y vemos cómo esto trae luz para nosotros. Vamos a estudiar Proverbios. ¿Y para qué nos va a ayudar Proverbios? Bueno, verso 2, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes, dice Reina Valera, para aprender sabiduría e instrucción y para discernir dichos profundos. Estudiar este libro de la Biblia va a producir en nosotros sabiduría, instrucción y discernimiento. 3 cosas. Qué bendición, hermanos. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, esto es muy provechoso para nosotros. Y por eso mencioné, y de verdad que me anima mucho tener hoy a los chicos más pequeños de la iglesia entre nosotros. Qué bendición. Qué bendición para todos nosotros. Y si alguno de los pequeños no están con nosotros, pero estamos los grandes, después les podemos transmitir esta enseñanza. Queremos tener hijos sabios, queremos tener una nueva generación que sea sabia, que sea entendida, que tenga prudencia, que tenga instrucción. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Es indispensable la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios, ella produce eso en nosotros, sabiduría. Entonces, va a traer comprensión, entendimiento. Miren que el verso 2 en Reina Valera dice doctrina. Américas dice instrucción. La palabra doctrina es una palabra que es, digamos, en su sentido original tiene que ver con eso, con enseñanza, con doctrina. Y vean esto, hermanos, aprender sabiduría e instrucción. Necesitamos ambas cosas. La sabiduría, por lo general, tiene que ver con la información correcta aplicada de manera correcta. Por eso necesitamos este nivel de entendimiento. La sabiduría tiene que ver con la aplicación de las cosas. No solo yo sé esto, sino sé cómo responder ante esta situación. Eso produce este libro de la Biblia. Eso es lo que nos está diciendo que produce. Sabiduría es conocimiento aplicado. Sabiduría es información aplicada de forma correcta. Ahora yo hago esta pregunta, hermanos. ¿Creen que necesitamos esto? ¿Necesitamos crecer o aprender sabiduría? Y yo creo que sí, y mucho. Necesitamos instrucción. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría e instrucción o doctrina? O sea, necesito también la información. No vamos a despreciar la información, porque si no hay información,
cómo aplico esa información. Ambas cosas son necesarias. Necesito la doctrina, ¿sí? Necesito la enseñanza, necesito la instrucción, necesito que me digan qué hacer y cómo hacerlo. Y de alguna manera este versículo está respondiendo al qué y al cómo. El qué sería la instrucción, la doctrina, y el cómo, la sabiduría. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O estoy hablando en mandarín? ¿No? Pues yo estoy aquí todo feliz hablando. Dice, sí, eso suena muy sabio, pero no le entendemos nada. Entonces, la sabiduría es el cómo, la instrucción es el qué. Necesito el qué, la información. Y la sabiduría, ¿cómo voy a realizar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Bien. Hace 8 días lo mencioné y quiero otra vez recalcar, por ejemplo, algo que me parece interesante para nuestra generación. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, de pronto en broma, muchas veces hemos dicho, papito, cuando usted crezca, usted tiene que producir plata y tiene que ser rico. ¿Cierto? Muchas veces hemos dicho eso. O podemos decir así como, usted nos va a mantener cuando cuando nosotros seamos viejitos, usted nos van a mantener. Y miren que ese sería, el chico está recibiendo información, está recibiendo doctrina. Dice, oiga, sí, yo cuando grande, yo tengo que producir. Cuando grande, yo voy a ayudar a mis papás. Y sí, y hasta los chicos lo sueñan. Muchas veces ellos dicen, cuando yo sea grande, papá, te voy a llevar a donde tú nunca me llevaste. Está ahí la doctrina, está el doxa, doctrina, ¿bien? El problema es que si no hay sabiduría, ellos no van a saber cómo hacer eso. Entonces lo tienen claro. Bueno, por ejemplo, muchas veces le decimos a los chicos, tienen que honrar a papá y mamá, y ellos reciben la información, hay que honrar a papá, pero nunca le decimos cómo hay que honrar a papá y a mamá. Entonces ellos no saben cómo hacerlo. Proverbios nos va a decir el qué y el cómo. Y eso es de gran bendición. Entonces, cuando Proverbios nos va a decir, cuando tú le alzas la voz a tus papás, eres un necio, eres un insensato y estás teniendo problemas. Alzar voz a papá es necedad. Me está diciendo el qué y el cómo. ¿Qué tengo que hacer o cómo hacerlo? Bueno, habla con tranquilidad, habla con respeto, habla con sujeción. Ahí está el qué y el cómo. Otra, déjenme porque me desvié, pero estaba en la idea de cuando sea grande voy a tener a mis papás y los voy a cuidar, pero como no les enseñamos el cómo, tan pronto ellos tienen su primera oportunidad, sacan una tarjeta de crédito, se endeudan y nunca pueden bendecir a sus papás, porque el cómo no lo tienen claro. Y de hecho, tristemente para todos nosotros, o infortunadamente para todos nosotros, en nuestra sociedad no nos enseñan a manejar la plata. Nos bombardean para endeudarnos y desde chiquitos. Creo que hay una publicidad, yo no sé si todavía está, pero recuerdo una publicidad que creo que era del Banco Bogotá que decía, ¿quieres que tu hijo sea responsable? Tenemos una tarjeta de crédito para él. Y no creo que una tarjeta de crédito lo enseñara a ser responsable a los 17 o 18 años. Y el mundo sí nos está bombardeando y nos está diciendo varias informaciones y nos presenta el cómo. Miren la estrategia del mundo. Entonces el mundo dice, te entregamos esta tarjeta y miren este mensaje constante. Si lo quieres disfrutar, no tienes que ahorrar, lo puedes obtener ahora. La inmediatez, ese es el mensaje del mundo. Y entonces luego uno viene aquí a Proverbios y está leyendo y dice, bueno, que el que ahorra es más inteligente, no el que se endeuda. Pero nosotros tenemos los valores invertidos. Entonces, Proverbios nos va a decir no solo el qué, sino el cómo. Y miren qué bendición para nuestros hijos decirles, sí, claro, cuando grande puedes viajar, quizás nos puedes llevar a nosotros a pasear a Europa, ¿por qué no? Un buen regalo para los papás. Pero ellos van a aprender el cómo también, administrando bien su dinero, honrando a sus papás, trabajando duro para producir, siendo generosos, siendo fieles. Hay una información que este libro nos está dando en instrucción y en sabiduría. Y miren lo que dice, uno más porque creo que vamos a avanzar hasta aquí.
versículo 2 termina diciendo para discernir dichos profundos. Discernir, Reina Valera dice para conocer razones prudentes. Y quiero hacer alusión de ambos. Para discernir, Reina Valera usa la palabra conocer. Y permítanme hacer alusión al hebreo, porque la palabra conocer en el hebreo siempre va a hablar de algo más profundo. De hecho, la mejor manera de ilustrar esto es Génesis, cuando Adán y Eva tienen su primer hijo. El verbo o la expresión que usa la Biblia es, y Adán conoció a su mujer. Está hablando de algo muy íntimo, muy profundo, ¿sí? Y miren que es el mismo verbo que se usa aquí, para conocer, dice Reina Valera, para conocer profundamente razones prudentes. Américas dice para discernir. Ahora, ¿por qué toma la decisión? Porque ambas funcionan como sinónimo conocer y discernir, porque solo el que discierne sabe lo que está haciendo bien. Y el discernimiento es un don del Espíritu Santo. Entonces, mientras interactuamos con Proverbios, el Espíritu Santo va a empezar a orar también para traer discernimiento a nuestras vidas, un conocimiento profundo para aprender a discriminar, o sea, separar lo que está bien de lo que está mal. Miren, porque esto es muy importante para todos los jóvenes que están acá. Isaías dice que un problema de la nueva generación que siguió a los del exilio es que ellos no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. De hecho, explícitamente Isaías dice, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y los profetas denunciaron al Antiguo Testamento diciendo, mi pueblo se descarrió por falta de ¿qué? De conocimiento. Amados, de hecho, esta es una advertencia para todos nuestros padres y hermanos que están grandecitos ya. Uno de los grandes problemas en los que cae la juventud de hoy es no tener discernimiento. Y caen como, dice Santiago, que se presenta el pecado. El pecado se presenta como, la idea en Santiago es como una carnada. De hecho, miren que eso es muy interesante la expresión que se usa en Santiago, porque al parecer lo que le ocurre al pez es que él no logra discernir el cuerpo que está navegando y entonces él muerde el anzuelo. Interesante esto. Y entonces queda atrapado. Esa idea está en Santiago. No la voy a explicar ahorita porque no me alcanza el tiempo, pero ustedes la pueden leer luego en Santiago. Cómo se gesta el pecado. Y es como un anzuelo. Y la persona cae enganchada o cualquiera de nosotros puede caer porque no hay capacidad de discernimiento. Y así en muchas cosas. En la sexualidad, en la economía, en las relaciones, en el trabajo, no hay discernimiento y cuando no hay discernimiento mordemos el anzuelo y sencillamente quedamos atrapados en el pecado. Y en todo Proverbios, falta de discernimiento es insensatez. Y yo sé que esta palabra es dura, pero tengo que decirla como si ustedes quieren hacer el ejercicio luego, vean, creo que NBI, vean NTV, no estoy nombrando canales de televisión, estoy nombrando versiones de la Biblia, vean versiones nuevas de la Biblia y ustedes van a encontrar que traduce no insensato. ¿Sabe qué ponen? Tonto. Es muy grave. De hecho, tonto en el Nuevo Testamento es la palabra para fatuo. Y Jesús dice, no quiero que nadie le diga fatuo a su hermano. O sea, no le diga tonto porque tonto es una gran ofensa. Pero Proverbios dice, el que no tiene sabiduría y no sabe discernir es como un tonto. Eso es muy grave. Es muy grave. Entonces la Biblia nos está dando solución, nos está dando medicina. Hay sabiduría en este libro, hay doctrina, instrucción, hay el qué y el cómo, pero hay la capacidad de discriminar entre lo que está bien y lo que está mal. Dice aquí, para discernir dichos profundos, para discernir o conocer razones prudentes. Y saben, si hay algo que caracteriza muy bien a una persona, es la prudencia. La prudencia es amiga de la sabiduría, y eso lo vamos a aprender aquí en Proverbios. Qué bendición esto es para qué es. ¿Cómo encontramos esto?
cuando el Espíritu Santo opera en nuestros corazones para hacernos comprender y entender esta bendición que tenemos, esta riqueza que tenemos en Proverbios. Proverbios es como una caja que tú abres y está llena de tesoros. Y si los usas, te adornan y te traen belleza en tu hablar, en tu conducta, porque entonces empiezas a reflejar a Cristo. Y no podemos dejar de decir que esta es la obra que Dios quiere hacer en nosotros para hacernos parecer a Cristo. Personas sabias, personas entendidas, personas llenas de instrucción y personas que pueden discernir entre lo que está bien y lo que está mal para agradar a Cristo. Amén. Por último, voy a mencionar algo que me parece interesante. Aprender sabiduría e instrucción, no podemos descuidar el verbo aprender, que está usando Américas, Reina Valera usa entender, también habla de un espíritu enseñable. Entonces, cuando yo vengo aquí al libro de Proverbios, y creo que con cualquier libro de la Biblia, no solamente necesito pedirle al Espíritu Santo que produzca en mí ardor por su palabra, sino también que me haga enseñable. Esa es una oración que tenemos que hacer. Señor, pon en mí un espíritu enseñable, o sea, que yo tenga humildad para aprender lo que tú estás diciendo. Si yo vengo de plano aquí con orgullo, creyendo que ya me las sé todas, pues bueno, esa es una actitud que el Señor, pues ¿saben qué dice la Biblia? Que Dios menosprecia o rechaza o desprecia a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Señor, pon en mí humildad y un espíritu enseñable para poder poner en práctica y crecer y discernir y exaltar tu nombre en todas, absolutamente todas las cosas. Amén. Bueno, vamos a cerrar ahí. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos este espacio para estudiar tu palabra. Pido, Señor, que esto produzca vida en nosotros, la vida del Espíritu, y pueda haber comprensión, discernimiento y la adquisición no solo de información, sino de cómo aplicar estas verdades que estamos aprendiendo. Y esto nos lleve a ser más como Jesús y a conocer más a Jesús y a ser siempre guiados por tu Espíritu, confiando cada vez más en ti y desconfiando cada vez más de nuestra naturaleza humana. No apoyándonos en nuestra propia prudencia, ni apoyándonos en nuestro corazón engañoso, sino confiando en la obra de Dios en nosotros, que nos renueva día a día. Amén y amén.